¿Usted lo puede compartir, profe? Sí, indíquenme el apellido de un... Ahí ya están compartiendo pantalla. Yo estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve... ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver si lo puedo compartir yo para que se vea más grande. En esterilización. Alegre, Luján y Bogado. Denme un minuto. Esperen que voy a apagar las noticias porque yo tengo las noticias todo el día y ahora están molestando. Esperen. Acá estoy buscando. Alegre, ¿no? Esterilización. Sí, profe. Acá está. Perfecto. Pero ¿es esterilización de quirófano? ¿Ese es? Nosotros buscamos y nos apareció esterilización de los objetos, digamos. No, porque el que compartiste recién era de otro color y yo tengo este, mira. Sí, es así. Por eso pregunto si es el mismo. ¿Se ve? No, no es ese, profe. Ah, me parecía. Es azul. Luján, Ahí está, Evelyn ese. Alegre. Ese. No los veía igual. Ahora sí. Bueno, profe. Buen día. Listo. ¿Se ve bien ahí? Sí. Exacto. ¿Empezamos, profe? Sí, todo suyo. El escenario es todo de ustedes. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el tema de esterilización de los materiales quirúrgicos. Se denomina esterilización al proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos variables. Sería que todos los instrumentos quirúrgicos, nosotros se hace una esterilización para que el paciente no corra ningún riesgo a la hora de ser intervenido quirúrgicamente. A alguien muté que estaba hablando, perdón. Sí, a Lisán, profe. Ay, perdón, Lisan. Discúlpenme. Estaba mutando a todos los que tenían el micrófono abierto. Perdón. ¿En qué parte me quedé? En microorganismos variables. Ay, Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo estaba hablando. Bueno, la esterilización comienza en el proceso, después para eliminar La todo lo esterilización es un proceso, no es que Claro. empieza en el proceso. Es un proceso que Ok. elimina, ahora sí. Bueno, que elimina todo microorganismo, esporas, bacterias, lo que sea. Eso se hace para que el paciente no olvidé la palabra.
no tenga No sé. infecciones a la hora de ser intervenido quirúrgicamente. Correcto. Las características son: el proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más reciente. Todo lo que sea de esterilización está aprobado por cierta, ¿cómo sería? Como un... Me olvidé el curso. Bueno, la cuestión es que está validado para que el paciente no corra ningún riesgo a la hora de ser llevado al quirófano. Bien. La esterilidad no se puede demostrar de manera absoluta sin causar la destrucción completa de todas las unidades del lote de producto terminado. Esto quiere decir que no podemos estar 100% seguros de que un instrumental está al 100% libre de microorganismos. Se define la esterilidad en términos probabilísticos, en donde la probabilidad de que una unidad de producto esté contaminada es aceptablemente remota. Se considera que un producto crítico es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente en forma activa o latente es igual o menor de 1 en 100.000, o no, 1.000.000, coeficiente de seguridad de esterilidad. Los métodos térmicos de esterilización son comúnmente más utilizados para eliminar los microorganismos, incluyendo las formas más recientes como lo son endoesporas. Eso no entiendo, profe, qué significa endoesporas. Supongo que son las bacterias, ¿no? ¿Cómo? Las endoesporas. Las endoesporas es cuando la espora se divide a su mínima expresión, quedando para sobrevivir. Esta es una capacidad Son que tienen células, las profe, ¿no? esporas, son unas células muy chiquititas que se dividen a su Células, mínima expresión para poder seguir sobreviviendo, y son capaces de sobrevivir tanto a altas temperaturas como a muy bajas temperaturas. pero También no son pueden, reproductivas. no, una vez que el clima les es cálido y habitual para reproducirse, ahí arrancan con la mitosis de nuevas y las esporas se empiezan a multiplicar, pero si no, se mantienen solitas y congeladas o muy calientes, pero depende de cuál sea. Pero Por eso el hecho de que las esporas existan quiere decir de que no siempre ese artefacto o esa prótesis o ese instrumental está 100% estéril. claro, eso mismo iba a decir. Fíjate. Eso nos hace pensar a todos que siempre cuando trabajemos con el campo estéril, siempre desconfiemos de que no siempre es el 100%, para que estemos siempre más atentos todavía a lo que se pueda contaminar. Claro. ¿Sigo? Sí. Métodos químicos. Ahí. Los métodos químicos de esterilización son aquellos que involucran el empleo de sustancias latentes para los microorganismos. Letales. Son sustancias letales. Perdón, sustancias latentes. Para los microorganismos, tales como el óxido de etileno y el peróxido de hidrógeno. Algunos métodos químicos son utilizados con alcohol, aldehídos y fenoles. Ahora mi compañera la explica. Alcohol, ahí le falta una O, y aldehídos. Acuérdense que tiene un acento en la I. Alcohol, aldehídos y fenoles. Ok, ahí está. Y ahora mi compañera le va a explicar. Dale, muy bien. El óxido, de etileno es un agente químico ampliamente utilizado para la esterilización del material médico quirúrgico, termosensible debido a su alta efectividad a la hora de eliminar microorganismos presentes en las superficies del mismo.
A pesar de ser un método muy efectivo para la esterilización, presenta riesgos para el personal que se ve expuesto frecuentemente o por tiempo prolongado y presenta efectos a corto y largo plazo sobre la salud humana. Con relación a la esterilización del material quirúrgico, el óxido de etileno puede presentarse puro o mezclado con dióxido de carbono, nitrógeno o freón. Los esterilizadores por óxido de etileno trabajan a temperaturas entre 30 y 60 grados centígrados y con una humedad relativa entre el 20 y 40%. Requiere un tiempo de exposición entre 2 y 5 horas y un tiempo de aireación posterior de 8 horas hasta alcanzar los niveles permitidos de oxígeno de etileno y derivados, etilenglicol, clorhidrato de etileno en los materiales. El ámbito de aplicación es en materiales plásticos y de acero inoxidables, artículos de goma e instrumental delicado. Y nosotros hicimos la reflexión grupal, profe. No sé si quiere ir a la última diapositiva. Ya está la última diapositiva. Con la Cuéntenme un compañera. poco, cuéntenme un poco cómo funciona el ETO. El eto ahí como dice que se utiliza que puede ser mezclado también. No, pero cuando yo me refiero a cómo funciona, ustedes tienen que preparar todos los materiales, van en doble bolsa, se acomodan de una forma determinada, se inyecta el gas, se deja esperar 8 horas, bien como vos decís. Sí. ¿Y qué se observa en los elementos? ¿En dónde está el testigo que te dice que está esterilizado? Tienes etiquetas, profe, Bien, de colores específicos. Lo que es el rojo, el verde bien. y ¿Qué más? la verdad que acerca de eso no pusimos, profe, sino más basado en el tiempo, en los grados y nada, esto que le dije fue porque me acordé de otra materia. Bien. Y contame sobre la reflexión grupal. Nosotros, o sea, el óxido de etileno es contaminante tanto para los que lo manejan, para hacer la esterilización, digamos, o sea, no deberían usarlo sin protección suficiente. Determinamos, profe, que uno de los principios está altamente relacionado con la instrumentación quirúrgica, que es lo que también en gran parte nos interesa. Pero también es un agente químico que provoca muchos daños a las personas que están expuestas mayormente con esto. Por eso es importante que ustedes como futuros instrumentadores tengan en cuenta que el ETO tiene que ser manejado con cuidado, consultar si ha estado aireado las horas suficientes, revisar las etiquetas correspondientes y saber que si aparece un color determinado, qué significa ese color. Y por supuesto, ustedes, acuérdense que en el acto quirúrgico, ustedes son los que velan por la seguridad y la esterilización de todo ese entorno. Así que ustedes son los que tienen que tener 1000 ojos atentos a que nada contamine nada. Que ahí entraría en juego
la conciencia quirúrgica, ¿no, profe? Exacto. Ahí entra en juego la ética y la conciencia quirúrgica. Tal cual. ¿Algo más para agregar? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Y sacando fuera de lo que es, o sea, la relación de la instrumentación quirúrgica, también llegamos a la conclusión que es muy tóxico para el medio ambiente. Y si tenemos que reemplazar el eto, ¿por qué lo reemplazarían? A todos. ¿Qué se les ocurre? Lo tiro como pregunta para arrancar el próximo lunes. Si tuviéramos que reemplazar el eto, que no se use más óxido de etileno, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué métodos? ¿Los físicos, los químicos, los húmedos? Muy bien, Luján y Lisam. Gracias, profe. Gracias. 8. Gracias. ¿Quién sigue? Creo que todavía no llamó Vivian González y Benítez, ¿no? Además del grupo de Vivian, ¿queda alguno más? Sí, Catalina Otra. y yo, Fiorella. Bien, vamos con ustedes entonces. ¿Quieren que les comparta el Sí, Power? el PowerPoint. Sí, profe. Profe, a nosotros nos llamó Benito, Luciana y Vivian. Ahora va Fiorella y siguen ustedes. ¿Les parece? Porque Vivian no está conectada, me había comentado, no sé Bueno, si si ahora está Vivian, conectada. Vivian estaba trabajando, así que si Vivian no se conecta, entonces traten de grabarlo, así lo podemos pasar el próximo lunes. ¿Les parece? Sí, profe, genial. Vamos a poner... Fiorella. Profe, ¿Se ve, ¿nos se podemos ve bien ahí? o tenemos que Sí, esperar a profe. que No escucho nada. Se ve bien. ¿Cómo? los que ya hicimos podemos desconectarnos o tenemos que esperar a que todos? No, tienen que escuchar, tienen que... Ok, perfecto. No se vayan. Porque esto es importante para el trabajo grupal del 13. ¿Empiezo, profe? Sí, pero Gaitán, Catalina, Gaitán, Fiorella. Profe, ¿podemos seguir nosotros luego? Sí. Catalina y Fiorella, adelante. Bueno, a nosotros nos tocó prevención de lesiones musculares y mecánica corporal. La prevención de lesiones musculares, primero hay que preparar el sistema cardiovascular por medio del calentamiento, luego conseguir amplitud del movimiento mediante estiramientos, realizar actividades para potenciar o desarrollar el tejido muscular como ejercicios de resistencia, y la relajación es muy importante para reducir el estrés. Después están los que se llaman principios generales de la mecánica corporal, que es lo que se ocupa de estudiar lo que es el equilibrio y los movimientos del cuerpo.
y que se denomina la disciplina del el funcionamiento correcto y armónico del cuerpo en general. Después están los músculos grandes, que son los que se fatigan con menor rapidez, y los músculos que siempre están en una ligera contracción, que es cuando se contracturan también. Después, la estabilidad de un objeto, que es siempre mayor cuando tiene una base amplia de apoyo, un centro de gravedad bajo y la línea de gravedad es perpendicular al suelo y cae dentro de la base del apoyo del cuerpo. Después hay varias normas de lo que es la mecánica corporal, que es más que nada para cuando uno quiera agarrar algo, lo agarre de una forma correcta para no lesionar el cuerpo, que se aproxima a lo que es la carga del cuerpo para que el esfuerzo sea menor. Si tenés las piernas flexionadas, hay que incorporar el peso sobre ellas para que no se lastime la columna. Se intenta usar el mayor número de músculos posibles, sobre todo los más fuertes, que vienen a ser abdomen, piernas, para proteger la columna. Y también hay que buscar los apoyos para tampoco lastimar tanto el cuerpo. No hay que arriesgar empujando, tirar o girar un objeto, sí hay que intentar levantarlo. Hay que mover los pies en vez de estar girando el tronco. No hay que doblar, en vez de doblar, vos tenés que agacharte. Si necesitas, en caso de que puedas, se pide ayuda para que la espalda no se esfuerce de más. Y los pies tienen que estar lo más cerca al peso a levantar. Profe, si querés pasarla. Bueno, después armamos nuestra reflexión, que lo que pusimos es que es importante la relación entre ambas, ya que hay que tener en cuenta para prevenir lo que son las lesiones musculares. Fiorella, ¿Qué? ¿Catalina no está? ¿Sí? Ah, ¿y Cata, vos no vas a hablar? No, hablé antes, pasa que estoy sin los anteojos y no leo. Yo lo que no veo es cómo se relaciona con la mecánica corporal antes de la reflexión grupal. ¿Cómo podemos aplicar esto en el quirófano? Esto es lo que yo di en clases. Sí. La relación que tenían que hacer ustedes es cómo lo aplico en un quirófano con pacientes obesos, por ejemplo. Cómo lo movilizo, qué técnica aplico, si lo pongo cómo lo tengo que acomodar en la camilla del quirófano, cómo lo tengo que pasar de la camilla común a la camilla del quirófano. Acuérdense que era relacionado con la instrumentación quirúrgica, con ustedes, con el trabajo diario. Sí. No lo puse, profe. ¿Quieren revisarlo para el próximo lunes? Dale. Dale. Sí, no hay problema. Bueno, entonces pasamos para el próximo lunes. Y le agregamos la relación. Exacto, agreguen la diapo sobre cómo tienen que aplicar todo esto que yo les di en clases a, por ejemplo, el pasaje de una camilla a la otra, cómo tienen que ver si se cae un paciente, por ejemplo, ¿cómo van a hacer para levantarlo? Hay toda una técnica de la mecánica corporal que te dice cómo hay que rotarlo, ponerlo en una tabla, volverlo a poner en la... Todo eso es lo que deberían haber averiguado. Cómo manejar la mecánica corporal en el quirófano, con los pacientes que tengan en el quirófano. Tendiendo a que uno tiene que usar sí o sí la mecánica corporal siempre. Pero si el paciente, por ejemplo, es mucho más grande que nosotros y con mucho más masa corporal, ahí hay que tener mucho más cuidado. Entonces, hacia eso vamos.
Ok. ¿Quién sigue? ¿Quiénes querían pasar hoy? Nosotras, profe. ¿Apellido? Lascano y Quispe. Vuelvo a repetir, no se acabaron las clases, yo no pasé las notas, así que tienen que seguir asistiendo a clases como mínimo hasta el 23 de noviembre, ¿sí? Listo. ¿Empezamos, profe? Ahí, Ok, profe. ahí está. Lascano y Quispe. ¿Se escucha, profe? Sí, muy bien. Listo. Bueno, nos tocó métodos de esterilización mediante métodos físicos por calor. Vamos a hablar de calor húmedo, calor seco, flama directa, incineración, aire caliente, ebullición, vapor y tindalización. Bueno, en calor húmedo, la esterilización por vapor a presión se lleva a cabo en un autoclave. Estos equipos emplean vapor de agua saturado a mucha presión que permite que la cámara alcance una temperatura de 121 grados. El tiempo de esterilización usualmente es de 15 minutos. Una ventaja es que no deja residuos y es rápido, realmente muy rápido. Una desventaja es que no puede esterilizar materiales sensibles al calor como lo son los polvos, aceites, algunos plásticos y grasas. Permite la esterilización de materiales termoresistentes y no sensibles a la humedad, como uniformes, instrumentos, textiles y vidrio. En horno de esterilización, este proceso se lleva a cabo en hornos especiales que permiten la distribución uniforme del calor en su interior, donde el material se expone a una temperatura de aproximadamente 170 grados durante 2 horas. Permite la esterilización de materiales no miscibles con el agua y es muy económico. La desventaja es que solo se permiten materiales termoresistentes. En flama directa consiste en colocar el material directamente al fuego, donde el fuego hace que se pone un color rojo intenso. De esta forma se queman los contaminantes hasta reducirlos a cenizas. Su eficacia depende de la calidad de la flama. Es muy sencillo de realizar en laboratorios para esterilizar filamentos, como pinzas, boca de tubos y matrices. Y al utilizarlo hay que evitar los aerosoles. Incineración es una técnica que consiste en quemar directamente el material biológicamente contaminado. De este modo se elimina el material y toda forma microbiológica potencialmente patógena adherida a él. Es una forma efectiva de esterilizar el material contaminado a descartables como bolsas de papel, uniformes desechables, cadáveres de animales, etc. Listo. Bueno, Nicole. sigo con el aire caliente. ¿Se me escucha bien? Sí. Quiero hacerles Bueno, una consulta antes de que avancemos, pero se me avanzó todo. Cuando hablamos de calor húmedo y calor seco, ¿cuál es el tiempo cuando ustedes hablan de tiempo de esterilización 15 minutos? ¿Cuándo empieza a correr los 15 minutos? Mm, ya se entra. Porque esto les va a pasar mucho, porque suele haber en muchos office de enfermería una estufa de calor
húmedo o seco, pero de las chiquitas, en donde se suele poner las cajas de curación para cuando el médico viene a hacer curación, a retirar un drenaje, a cuestiones de acciones mínimas, suele usarse esas estufas que son más chiquititas para poner las cajitas. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo de esterilización. Cuando ahí habla de 15 minutos, voy a hacer un... Voy a abrir el Paint. Acá está. ¿Se ve? Sí. Bien. Este es el tiempo y esta es la temperatura. Ustedes tienen que esperar a que el horno, como dijo bien la compañera, llegue a los 121 grados. Así que el tiempo que tarda en llegar a los disculpen que mis líneas rectas sean horribles. Este tiempo que tarda en calentarse la estufa no se cuenta. Porque si ustedes dicen 15 minutos y llegan hasta acá, le tomó 10 minutos calentarse. Entonces ese elemento, esa cajita, esas gasas, lo que hayan puesto, no va a estar estéril porque necesita estar 15 minutos a 121 grados para considerarse estéril. Después acá apagan la estufa y hay que dejarlo enfriar. Entonces tengan en cuenta que cuando consideren el tiempo, sobre todo en las estufas, ya sea calor seco o calor húmedo, que el tiempo de calentamiento de la estufa para llegar a los 120, los 150, depende de cómo estemos programando esta estufa o lo que vayamos a esterilizar, el tiempo de calentamiento no se cuentan, pero tiene que saber cuánto tarda en calentarlo. Todas las estufas tienen un reloj con un termómetro en donde ustedes tienen que ver cuando llegó a los 120, los 130 o al que hayamos acordado como protocolo para esterilizar esos elementos, recién ahí se cuenta, si son 15 minutos de 121 grados. Apagamos la estufa y dejamos que se enfríe. Esto se puede usar después de las 6 u 8 horas. Tiene que estar frío. Es como en las recetas de, por ejemplo, de alguna comida que te dicen precalentar el horno. Exacto. A 180 grados y después esto es igual. La tiene que llegar a esa temperatura para contabilizarse los minutos de esterilización. Si esto no se tuvo en cuenta, esos elementos no están estériles. Si ustedes apagan, voy a usar otro color, la apagan antes, acá a los 15 minutos, le faltó todavía 10 minutos de esterilización. Entonces hay que tener cuidado. Cuando busquemos la causa de por qué se infectan estos pacientes, esta podría ser una. Que los elementos no están el tiempo necesario para considerarse estériles. Por eso es importante que ustedes, como dueños de la esterilización y por quien deben velar en el quirófano, sepan estas cosas. Que si el número de infecciones empieza a ascender y ustedes ven que los procedimientos están hechos correctamente, que los profesionales tienen doble guante, que se lavan bien, todo correcto, menos esto que es lo que podríamos sospechar porque nosotros no sabemos, no llegan las cosas estériles. O justo nos toca rotar esa semana por la parte de esterilización del quirófano, que es donde se arma todo el instrumental y los paquetes quirúrgicos y todo. Salvo que nosotros rotemos por ahí,
el material no llega. Así que si hay causas de infección, esta podría ser una, que no se está cumpliendo con el tiempo correcto para esterilizar los materiales. Y esto, así como puede pasar con esto, también pasa con el óxido de etileno. Cuando no se deja reposar todo ese humo que se genera, ese aire que se genera para esterilizar, y no se deja reposar las 8 horas, que tienen que ser 8 horas reales porque ese humo precipita sobre el material y de esa forma esteriliza. Si no lo dejamos reposar, puede ser tóxico. Volvemos a... acá. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, sigamos. Nicole. No se me ve la pantalla, solamente veo el dibujito. A ver, espera que lo comparto de nuevo. A ver ahora. ¿Ahora se ve? Veo la pantalla negra, pero bueno, sigo igual. Pero que... Ahí puse aire caliente, tindalización. Bueno, yo no veo la pantalla, pero voy a seguir, así que voy a comenzar con aire caliente. Dale. Ya te va. El aire caliente es uno de los métodos de esterilización por calor seco más utilizados. Este proceso se lleva a cabo en hornos especiales que permiten la distribución uniforme del calor en su interior, donde el material se expone a temperaturas de aproximadamente 170 grados Celsius durante 2 horas. El tiempo de esterilización se debe determinar para cada tipo de material. Entre las ventajas de este método de esterilización están que no dejan residuos y es un método rápido y económico. Su principal desventaja es que solo deben emplearse para esterilizar materiales termoestables. Para controlar este proceso de esterilización se utilizan indicadores físicos tales como los termómetros. Este método se emplea para la esterilización de material de vidrio, instrumentos quirúrgicos en general, agujas de metal, materiales no miscibles con el agua, etc. También puede ser aluminios, vidrios, porcelanas. Ebullición. Se realiza a 100 grados Celsius. A esta temperatura se destruye todas las células vegetativas, esporos de hongos y levaduras, y la mayor parte de las esporas bacterianas. Por lo tanto, cuando solo es necesario conseguir una esterilización relativa, puede recurrirse a este método. En el caso que deban esterilizarse líquidos, estos se llevan directamente a ebullición por tiempos variables que dependen de diversos factores a considerar. En caso de sólidos contenidos en recipientes, el material se sumerge en agua hirviente por tiempos variables. Esterilización por tindalización. Ahí te Es paro una técnica. un minuto, dame un segundo. Sí. ¿Qué método utilizamos en casa con la ebullición? ¿Qué es lo que solemos esterilizar en casa con este método? Los frascos. frascos. Sí, ¿qué más? Sí. Puede ser Frascos las mamaderas, sí, ¿qué más? De vidrio. El que se hace nebulización, las mangueritas, los tubos. Muy bien, sí. Hay que tener cuidado que no se derritan, pero sí, bien. Sí.
Las tetinas también. Tindalización. Bueno, es una técnica que se usa durante el tiempo prolongado. Este procedimiento consiste en aplicar tratamientos térmicos de 30 minutos a 100 grados Celsius durante 3 días consecutivos, dejando el material a temperatura ambiente o a 37 grados Celsius en intervalos de 24 horas. Las temperaturas cercanas a los 100 grados Celsius destruyen las formas vegetativas, pero no las formas de resistencia. Por eso se requiere la realización de 3 periodos largos de tratamiento consecutivos con el fin de permitir el desarrollo de las esporas en los intervalos de incubación. Esterilización por vapor. Existen 2 tipos de esterilizadores de vapor: gravitacional y pre-evasión. Gravitacional, por gravedad. Posee una cámara interna y una cubierta externa. Una vez cerrada la puerta del esterilizador hermética, arroja el vapor caliente dentro de la cámara interna y va penetrando. Desplaza el aire y después lo expande por la parte inferior de la misma. Esto es debido a que el aire pesa más que el vapor y por gravedad el aire queda abajo y el vapor llena la cámara y obliga a salir el aire por un sistema que cuenta con una válvula termosensible para su drenaje. Los elementos son impregnados de vapor y esterilizados, de tal manera que si la carga se amontona, puede quedar aire atrapado interior de los paquetes impidiendo la esterilización. El tiempo del esterilizador es de 45 grados de siglo, humedad 90% humedad y temperatura de 121 grados Celsius. Secado y enfriamiento de los paquetes es 15 minutos. Y el esterilizador prevacío. En este método de cámara de esterilizador evacúa el aire por completo antes de introducir el vapor. Cuenta con una bomba de vacío que desplaza el aire de la cámara según el grado de vacío deseado, reemplazando por vapor a través de un sistema de inyectado que facilita la penetración del vapor a los paquetes, reduciendo los tiempos de funcionamiento y esterilización. Esterilizador prevacío, la temperatura es de 133 grados Celsius y el tiempo total es de 20 minutos del siglo. ¿Del siglo? Bueno, sería el en total, por así decirlo. Del ciclo. Sí. Bien. Igual hay que, y esto va también para todos los que faltan todavía exponer, recuerden que ya habíamos hablado de tanto texto en las diapositivas, no más de 3 líneas, de 3 a 6 líneas, ¿sí? Porque lo que buscamos es que no lean, sino que lo expliquen con sus palabras. Reflexión grupal. Bueno, en sí lo que yo había puesto en la reflexión es que mediante estos métodos, y tiene un mal uso, puede llegar a ocasionar muchas cosas malas con respecto en las cirugías, puede ocasionar infecciones y muchas cosas que pueden llegar a una muerte de una persona. Esa fue mi reflexión de parte mía, y Laura, si quieres compartir tu reflexión. Bueno, mi reflexión fue que todos los organismos y microorganismos son sensibles al calor dependiendo de la naturaleza de cada uno. Por lo tanto, esterilizar a partir del calor es muy efectivo siempre y cuando el material a esterilizar sea resistente al método de esterilización que va a ser sometido.
Y además de ser un ser realmente un método económico, eso. Muy bien. Profe, Sí. ellas hablaron de un método que me olvidé el nombre ahora, uno de los últimos que hablaron. Ahora lo buscamos. ¿Cuál? ¿El de vapor? No, ¿El de antes. tindalización? Ese. Sí. ¿Qué podría ser, por ejemplo, en un ejemplo, digamos, en quirófano? ¿A qué instrumental o a qué se podría dar como ejemplo? Lisan, Nicole, ¿tienen algún ejemplo? Yes. Disculpa, profe. Según lo que busqué, era que era una forma de utilizar, era igual que el autoclave, pero era para poco tiempo, por así decirlo. Era como algo más rápido, que, bueno, ese era el método, pero no busqué ejemplos y no encontré. Bien, para que tengan en cuenta, el proceso de tindalización es similar al de pasteurización. ¿Recuerdan cuál es el proceso de pasteurización? El de Pasteur. No recuerdo. ¿Cómo descubrió Pasteur la pasteurización? Hirviendo leche. Descubrió que hirviendo la leche durante varios ciclos, por eso la tindalización es similar, varios ciclos, la cantidad de bacterias de la leche disminuía. Por eso ese proceso se llama pasteurización en honor a Louis Pasteur, que descubrió este proceso. Sí. El proceso de tindalización suele usarse sobre todo para matar esporas siendo esporas, porque como son ciclos consecutivos de alta temperatura, lo que hace es que entre los cortes esa espora en algún momento pueda salir y vos en el próximo ciclo matarla. Entonces vos tenés 3 ciclos de calor continuo en donde te asegurás que el instrumental que estés esterilizando por tindalización esté libre de, sobre todo, esporas. ¿Sí? Okay. Suele usarse básicamente para la eliminación de las esporas. Sí. Y en la parte alimenticia es el proceso de pasteurización. Claro. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Alguien más está para exponer hoy? ¿Quiénes más quedan? Hola, profe. Hola. Voy a hablar. Cano. Estoy buscando. Godoy, ¿con quién estabas, Godoy? Yo estoy con Lautaro Web y Viviana Rodríguez, pero recién me enteró por usted pero Viviana no que se era... podía conectar. Sí, pero no nos informó, no nos informó nada a nosotros. Y ahora justo envié un mensaje para ver cuándo hacemos el video, pero tampoco me respondieron. En caso de que no contesten nada o algo, yo, ¿cuándo lo puedo dar? ¿O cómo puedo hacer? ¿Quiénes son? Godoy, Leila, Lautaro Welch. Lautaro y Viviana. ¿Vos estás sola ahora? Sí, yo me conecté sola, ellos no están. Ni Viviana ni Lautaro. A ver, le No. vamos a mandar un mensajito. ¿Más queda para exponer? ¿Alguien más? Tengo Galván, Corbalán, Fernández. No, esos no vinieron.
¿Querés exponerlo ahora, Leila? Sí, sí, comparto pantalla. Si querés compartir pantalla, pero por supuesto. A ver, sí, sí puedo. Leila. ¿Y quién quedaría? ¿Queda alguien más? Sí, profe, que pasamos para el próximo lunes. Sí, y tengo también a Fabián Galván. Profe, no pude compartir, ¿no puede mostrar usted? Sí, ya lo busco. Compartir. Contame cuando se vea. Ya se ve, profe. Muy bien. Bueno, a nosotros nos tocó prevención en el quirófano y esos son los riesgos que se pueden generar, tanto, bueno, como específicamente ahí son los riesgos de salud, que son los que están asociados a lesiones físicas y otros accidentes, en personas que trabajan en el ambiente de cirugía, los problemas de salud que se pueden desarrollar. Y los riesgos laborales en el quirófano son también, más que nada, vienen por de salud, que es el estrés de una persona. Por un error mínimo se puede ocasionar la muerte de un paciente y, bueno, eso causa una gran cantidad de estrés. Y los riesgos biológicos es el personal que trabaja en el quirófano, entra en contacto regularmente con sangre y fácilmente pueden exponerse a muchas enfermedades. Las más conocidas son VIH y hepatitis, las más frecuentes. Y los tipos de barreras, los pasos que se recomiendan a seguir son las barreras físicas mediante guantes, agujas y jeringas desechables, las barreras químicas, utilización de desinfectantes, barreras biológicas, la vacunación contra enfermedades contagiosas, informando previamente al personal de ventajas e inconvenientes tanto la vacunación como no la vacunación, y el personal deberá contar con los elementos de protección personal adecuados: guantes, mascarillas, protección ocular. Y la prevención en el quirófano es correcto diseño de los sistemas de ventilación, controles ambientales para conocer la ventilación de gas en el ambiente. Deberán realizar los controles reglamentarios en los aparatos anestésicos. Se recomienda no realizar movimientos inadecuados en el área quirúrgica. El personal colabora eh, o el auxiliar en la intervención deben entregar algún tipo de instrumental, lo entregarán al personal circulante en la puerta del quirófano, así formamos una zona de mayor protección en el quirófano.
Y esto es la prevención del personal y bueno, acá quería hacer hincapié a lo que los compañeros estuvieron exponiendo tanto en la clase anterior como en la de hoy, y es la importancia del lavado de manos, que es la precaución, y bueno, hay tres tipos, y la vestimenta, el ambo, la cofia, el barbijo, la mascarilla o guantes desechables que disminuyen el inóculo. Esos son una gran importancia en la prevención y la descontaminación en el ambiente, la esterilización y desinfección de equipos de superficie, muebles, equipos de anestesias, lavaderos, residuos, suelos, limpieza de la mesa de instrumentación. Y la reflexión del grupo, nosotros más que nada nos abarcamos en lo que nos pareció el trabajo y casi todos los tres opinábamos lo mismo. Era nuestra reflexión de que era muy interesante ya que ahora tenemos en cuenta y estamos al tanto de los riesgos que se ocasionan en el quirófano, ya sean biológicos, físicos, bueno, y también de las medidas que se toman para evitarlos. Y nuevamente, como dije anterior, de la importancia de la vestimenta y del lavado de manos para prevenir las enfermedades y contaminación. Bien, ¿alguno tiene alguna pregunta? Bueno, yo sí. No, profe. Sí, dale. Sí, pregunte. No, que yo decía que en mi caso no, profe, eso no material. Capaz se escuchó mal. Ah, bien. Acá bien delimitan riesgos de salud, riesgos laborales y riesgos biológicos. Hay otros casos, más tipos de riesgos, pero eso lo pusimos en el Word, no lo seleccionamos ahí. Bien. Recuerden siempre corregir todos los errores. Sí. Consulta. ¿Cuáles son las vacunas que tiene que tener todo profesional de la salud? La de gripe A, la de hepatitis B, Tetánica. la de tétano, Bien. Antitetánico. la Muy antitetánica. Psicológico, ¿no? ¿Cuál? Antitetánica, Sí, hepatitis. antitetánica, sí. La de La tétanos, gripe A. esa gripe A. La BCG. Sí, la BCG recuerden que se la dan cuando nacen y a los 6 años. Así que esa ya la deberían tener ya desde que son chiquitos. ¿Cuál es el filtro que se utiliza en los quirófanos? Tiene un nombre particular. Esterilización. ¿Alguno sabe? Filtro cepa. ¿Cómo dijo, profe, que no se escucha bien? Filtros EPA. A ver si hay imágenes. Son unos filtros particulares
que se utilizan en todos los quirófanos, que fue reglamentado por el Ministerio ya hace varios años, que lo que hace es filtrar el 99,9% de todos los microorganismos. Se utiliza también en las cabinas de aviones este tipo de filtro, el filtro EPA. A ver si se ve bien acá. ¿Ven bien la imagen? Es un filtro que tiene muchos filtros en uno, que libera el 99,9% de aire limpio. Con H, filtro EPA. Y después, en cuanto a riesgos, ¿qué otros riesgos laborales hay en el quirófano? Para todos, ¿eh? ¿Cuáles son los riesgos que puede haber en el quirófano? Riesgos de corte. De caída, sí, dijeron recién. De, ¿cómo era? De iluminación. Hay uno que nombramos la clase pasada, que es el riesgo a exposición a radiaciones. Muchas veces, en muchos quirófanos, vienen y hacen una radiografía, después vienen y hacen una ecografía, después vienen y... El método complementario suele estar dentro del quirófano muchas veces. Sería con sustancias nocivas, por ahí, tóxicas, no sé. También sustancias tóxicas, por ejemplo, usadas en anestesia. Imagínense que hay fuga de gas y que se duermen todos. Sí. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algún riesgo más? Térmico, que era algo de la exposición de la temperatura en quirófano, porque podía generar como alergias o congestión nasal. Sí. Y otro más que me acuerde, era algo del acústico también. Los riesgos acústicos, también ese es uno. Algo de los instrumentos, o sea, los sonidos del instrumental del quirófano. No, porque puede ser que, por ejemplo, un día entero tengas todas cirugías de traumato. Imagínense escuchar un taladro o una sierra 8 horas seguidas. Claro. De una cirugía a otra. Entonces son cuestiones que, si bien ya están aceitadas y no van a poner todas el mismo día, porque ni el médico traumatólogo tiene tanta fuerza para seguir trabajando tantas horas seguidas en cirugías tan particulares, pero imagínense eso. La acústica también influye. ¿Alguna duda más? No, profe. Profe, también me acuerdo uno que era el de fatiga, como que estar tanto tiempo parado, circulando, según cirugías muy largas, o eso también. Exacto. Creo que influía. Eso sobre todo para los instrumentadores que suelen tener un banquito en donde sentarse, una banqueta alta, y también para el resto del personal, tanto para las enfermeras circulantes como para los médicos ayudantes. Sí, sí. Eso favorece, por ejemplo, las estrías, las varices. Las varices, gracias. Las varices en la planta de los pies, cerca de los tobillos, en la parte de los muslos, bueno, hoy estoy trabado.
Hoy se me Detrás de fueron la, todos. de la rodilla De suelen la, aparecer, ¿no? de la pantorrilla, exacto, ahí. Esa zona es la que suele tener más arañitas. Pero porque el pie está mucho tiempo en la misma posición. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos culminado por hoy. Nos volvemos a ver el mismo lunes a la misma hora. Así terminan las exposiciones. Termino de pasar las notas. Ya planificamos el trabajo final para el 13 y ya estaríamos cerrando la materia. ¿Les parece? Sí, profe. Así que no se duerman. Aquellos que todavía les falta un poquito, consulten, pregunten y nos vemos el próximo lunes. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Que termine bien su día. Que tenga Bueno, buena que semana. tengan buena semana. Buena semana. Descansen. Gracias. Hasta el próximo lunes. Nos vemos. Gracias, profe.